Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu, tu washan hatkarau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa yakano tamshiwa yakano washa ischik tudiare wakweka spurana inhanegway tudiare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naralra yukana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana holu tayatawaka spurana inhanegway Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, tu putuhan hatkarau so semana katu. La leche materna contiene todos los elementos nutritivos que el bebé necesita para su crecimiento y desarrollo, así como las sustancias que lo protegen contra infecciones y alergias. La EPS indígena Anas Guayú promueve la lactancia materna. Nuestra invitada de hoy es Giseli Collantes. Ella es oficial de nutrición de la Fundación Save the Children. Watamar muy puxo. Anaya otsihoro sao hapa intento yo toco stunta hora que capuch. Otam sitio yo toco stunta PCI kana suayo. So kai kat asha no so na te achuheraka. Ta achuheraka has mai na manchi hinta que es que hamai share haka. Tus puxuare tu sana siakat. Masaka makuna no mancho que por mreu in chinia por ama anai chinia anai intentaru wane pi suri watta sari wanure otta kasat otta kasnai branta chinti que musa se te PCI kana suayo. Ayare tnakuay pana ay eyukana puna chuherrin tinskahamoy anay tnakuay pa autowama yo ashan que chikte akhen que so pana makat que anoto doctor Giseli Collantes. Hablemos de la leche materna, qué es y hasta cuándo está recomendada para darle a los bebés. Kasawaita chuheraka kasana kapura otta heran kari chinti que inchuhen herra kashin chuhen na chota herra huya heran kari. Muy buen día, soy Giseli Collantes, oficial de nutrición y seguridad alimentaria para Save the Children, oficina Guajira. Agradezco esta invitación para este espacio tan importante para hablar temas claves como lo es la lactancia materna. Bueno, primero que todo contarles que la leche materna o lactancia humana es el alimento superior, es el estándar de alimentación infantil que nutre al bebé durante su crecimiento y desarrollo, ofrece una adecuada alimentación, anticuerpos, células vivas y otros componentes. Idealmente es exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Me encanta mencionar de esta manera durante los primeros 6 meses porque a veces podemos dar un mensaje equivocado cuando decimos que debería ser exclusivamente tan solo hasta los 6 meses. La madre pudiera confundir este concepto. Y cuando decimos la palabra exclusiva nos referimos a que no debe recibir ningún otro alimento, ni agua, ni caldos, ni sopas, ni chicha, ni incluso aromáticas. Solamente lactancia. Y es importante porque suple todos los nutrientes y el agua necesaria para que el bebé crezca sano y fuerte, ofreciéndole una protección sostenida y completa, que se prolonga incluso más allá del destete. Debería recibirse de forma continuada aproximadamente hasta los 2 años de edad, idealmente. Nosotros consideramos que quien debe marcar esa pauta de alimentación sería la madre y el bebé, o sea, hasta cuando ellos estén preparados, hasta cuando ellos lo decidan, sobrepasando los 2 años de edad, dado que este es un importante aporte en cuanto a su valor calórico y energético, aporta el 70% de los nutrientes de esa dieta de ese bebé mayor de 2 años. Granores no hay que holo te enfermeros puede que chicos te picho uyu Gisel
Collante, Cajamuy, Spudian Shikut, Tajacaracasao, y está Fundación What the Hell Safe the Children, Manaka, R7 en Square, Taitawaca, Namana, y Puonuca, no tan gemello, no can pura, Nekira, Nekira International, Wanepia, so una te parahatkat, ay pirukashi, Napuri na te pitch canairo. Hey, Hakar, que maíz, Cajamuy, Chap, Msuka Tomacuno, Wamakat, pura, Nana, Taru, Tenekat, Nachira Pa, Nachira Mai, Cajamuy, the Chirakat, no Chihinta, que Aposot Sainain, por morir un chiniana, chinia, no es Chiekul, no es gente, un casaitana, no era rosato, en Chirka, the name, I pirukashi. I pirukashi, Munus, no sobre en the Chirka, I pirukashi. Tashi, I don't know, I got Saudia, Sure, when he had Chuher, Sure, and Piama Pahuya, Pranapan, to happen on quite one hint in Rata Paschique, what the Sari one. Asian, and here you can know the remark. No, Hai has, Nachuhen, and the Pitchan, Wanepi, Anai, Hanainaya, Murio, Hanasanai, Anna, no, she hoven and put one of those Kahamun to Chirka, Cotta Shatas, my Haihaka, no much hint, Kentaro, Leru, Saga the Chirka. Mosa said, no, a parit and attention make a cane, Senai, I pirukashi. Arusa Nurata Paschique, I pirukashi, a king had taken a Kishkimurio, you to Sutsi had Kaniruk, Punyari ranching, color hotching, Sutsa inside, Sutsa nipse, one hint. Mosa said, hey, hang, to hang things out, here can a yukan, here can a shikan, to Sutsin at the Chirkat, no munchi hint. Sashi Arihona, Apos 70% Spushwari Taihakan on hint in Taro, the Chirkat, and put it hint. Panipura 19, Muslim out to La EPSI Anas Guayú le informa que garantiza a sus afiliados la dispensación de medicamentos cubiertos por el POS. Para la entrega de sus medicamentos, acudir siempre a su IPS primaria o dispensario. En caso de medicamentos pendientes, serán entregados en un lapso no mayor a 48 horas, tiempo definido en la resolución 1604 del 2013. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. EPSI Anas Guayú, por este gente usuario de uno solo que te post una que te entrega en tu app solo TPS RGR en TPH na iguane wairuku o tamsia tu uno que no horincot en app na tap piam kai chique o te maga te carro de resolución 1604 una que todavía que 2013 solo que Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna para la madre y el bebé? Bueno, Sakira que somos hoto, ahí está que somos tepich. Casa sapa que casa sana si que sapa inte chira que somos inte yuca o tenemos un chinto y que musta Sakira. La lactancia materna o lactancia humana es el alimento superior para los niños y las niñas y sus madres, teniendo ciertos beneficios, no solamente para el niño o niña, sino también para esa persona lactante. En cuanto a las ventajas para los más pequeños, tenemos que favorece el crecimiento y el desarrollo, protege contra enfermedades como la diarrea e infecciones respiratorias, establece el vínculo afectivo entre la madre e hijo o hija y la familia, es limpia, no contiene bacterias y está a la temperatura ideal. La leche materna es fácil de digerir y de absorber, es un alimento completo, se compone de cantidades suficientes de grasa, lactosa y proteínas que se ajustan a las necesidades del momento, así como las vitaminas y minerales que la hacen completa para satisfacer las necesidades nutricionales de los lactantes. La lactancia protege de muchas enfermedades porque aporta al bebé los anticuerpos que disminuyen el riesgo de infecciones en el oído, infecciones respiratorias, alergias alimentarias, obesidad, enfermedades como diarrea, esclerosis múltiple, algunos tipos de cáncer, enfermedades causadas por algunos virus y bacterias, caries y deformaciones en los dientes y maxilares, entre otras. Además, favorece el vínculo y una relación de afecto familiar gracias al permanente contacto. Los pequeños que recibieron el pecho por lo general son sanos, seguros, inteligentes, independientes y afectuosos. Mencionábamos también que tenemos muchas ventajas para la persona lactante, que en este caso sería la madre. Por ejemplo, dar el pecho contribuye a que el útero avance de forma ligera en la recuperación del tamaño que tenía antes del parto. Disminuye la hemorragia postparto y evita el riesgo de presentar anemia. También por el gasto calórico que representa, ayuda a recuperar la figura después del embarazo, si está acompañada de una alimentación sana y nutritiva de la madre. El afecto
de las hormonas que intervienen en la lactancia, como la oxitocina y la prolactina, suele producir en la madre sensaciones de bienestar. El índice de depresión postparto en madres que ofrecen el pecho a sus bebés es menor, porque los cambios hormonales normales luego del parto son menos abruptos debido a la liberación de aquellas hormonas de bienestar que se liberan al amamantar y al tener contacto y cercanía con el bebé. Si el pecho se ofrece a libre demanda, es decir, cada vez que el bebé lo necesita y durante el tiempo que lo pida, con una buena posición y agarre al pecho, se disminuye la posibilidad de la congestión mamaria, que favorece que el cuerpo produzca exactamente la cantidad de lactancia que el bebé necesita para crecer sano durante todo el tiempo en que dure la lactancia. Nare hene ki horo te pui ke shkrin te pitch ma ka ginecólogo interes pui te fu nunca tan te pitch kanairo pushu ale hiyo RGRS aunes nain te controlu ko te han tensas pushu te kasa haiha ka tson wei pu por yao ten tensau apna se lesut sen san shia ka por anai ten tira ro na nai ten staro na suri ho hon jit por awanur o tanai chinchinte ke sine o hu tas le ro hetenika suria ayui han te han karakau mar maka ka ma okten wata sari hiyo sma uyu hemeri me ruhusari marut kan satene kan kare si sai heme ur hat prashya no tisas chit médico isa chit doctor nunca ain hat kan kas ka hamai ayu tesle rehni o tayu isteni ka sina anta no sai mahai no te iya hai e wa chou ka in kum hai sele rohe he ha ka te ha intensa utra e yo ka arut kan hia ka chon i rehe pu no rehe ki por ki ran hana hamon to in kuat pa hanai para hat to kuat ko ka chon hia e ki ran ne shi hia na tuma nas po i kana por hamon to chu here hamon to na ha pro chou chon ke purana in chinia mure un chinia tarata in hai o tarata na hia karan ma en wan hintoi anash no hu tasmoi ni anai ni mai tarata in hai push to no hu te panu pa mo ho okay. El amamantamiento es la forma natural, normal y específica que una madre puede ofrecer a su hijo tan pronto nace, no solo por su contenido nutricional, sino también por su contribución emocional, ya que el vínculo afectivo que se establece entre la madre y su bebé constituye una experiencia especial, singular e intensa que vincula al padre y a la familia. Mamá, con tu leche contribuyes a formar una persona sana y más resistente a enfermedades. Un mensaje de la EPSI a Nas Guayú. te achuhe rakat no me wan hintai hai ha shatas mai ma ka wane wer skut marut bi rakat taraten chuhe les chong shi chi ho ukai hapne ten chira kan no mai ana shatas mai shia ekur anas kai maria para kan pura anai chinia mreu matan chinia musika kan nine kai pushwa de makuna kat taru he chi ni kat pura anai chini taraten ten nine chintai ke hei has chuhe repin chong yas pahap na hapru akure me rashne asok to shimai otashia ako mo hese er na shina ot pasen chuhe ne asira he chinto que musia wane wer skus por anan chine hinte mure un chine nanai o torosto in kuaipa o ta por anan chine suri wanu los pushwale anta kanai rosturen chuhe rejmot soyite. Y finalmente, danos unas recomendaciones para una adecuada lactancia materna, esos mitos y creencias populares que surgen alrededor de este tema. Chirwa Tiarasaki Rahoma into doctor ka. One put check ay pangsa anay. Pura anay tens chuherit eyuka maka hotorsono kalama wayu to pura satrahe no hot samo intenders makar wayu. Mauria hamui hat put chismui anay tens kuetpo one wayu sens chuherin chong pura anay chincho okay. Les contaré ahora algunas claves sobre la lactancia materna que abarcan algo de recomendaciones generales para la lactancia, algunos mitos y creencias populares. Por ejemplo, amamante a su recién nacido durante la primera hora de vida, asegurando el contacto piel con piel. Alimente a su bebé con el calostro, que es la primera leche que baja. Esta salvavidas gracias a su alto contenido de nutrientes y defensas. Recuerde que entre más succione el bebé, más leche materna se producirá. Asegúrese de que el bebé se agarre bien al pecho. Amamante a su bebé en una posición cómoda, a libre demanda, de día y de noche. Esto le permitirá producir la cantidad de leche que su bebé necesita. Tenga en cuenta que los niños y las niñas alimentados con leche de tarro tienen mayor riesgo de sufrir diarreas, estreñimiento, cólicos, desnutrición y obesidad. Recuerde que el uso de biberón puede generar diarreas, enfermedades del oído como es la otitis, caries y otros problemas dentales e incluso del lenguaje. La leche materna proporciona toda la protección, los nutrientes y el agua que su bebé necesita durante los primeros 6 meses. No es necesario ofrecer otras bebidas ni alimentos. Si su bebé está enfermo o tiene muchos
sueño, despiértelo para ofrecerle el pecho con frecuencia. No use biberones, teteros o chupos. Son difíciles de limpiar y pueden hacer que su bebé se enferme. Amamantar a su bebé no tiene que ser doloroso. Busque ayuda para que su lactancia sea una experiencia satisfactoria. Si presenta molestias como pezones agrietados o sangrado o molestias en sus senos durante su lactancia, busque ayuda profesional. La leche materna siempre será el mejor alimento. No importa si la mamá se encuentra enferma, incluso en desnutrición, siempre será el alimento ideal. Ofrezca la leche de un seno hasta que el bebé se suelte y si no se muestra relajado o satisfecho, ofrezca el otro seno. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y poder brindar estos mensajes que salvan vidas. Ano senai kiski hanya karo humui sop na te hante au hia kana yu kana chu herin te huchon atex wane piente te tanai ki ka humui puri ale te pots ka yare he hia huno hanai na chu herin te huchon wane pi hemeri wa ni no hu taiwaya ai tana trinchis na chira pura te para hatkat o hu to suru et stirkat musuke shia ka te makuna ai tante na jinte kai metin taru wane pi ke katin te no ustuma si aya wa te hat kana senai anai chinchinte ke stunto para hat chira hu te no mai ke pore ri nepi chau ke sene ten chirka o hu termure ut chirka hu te karu mater mar ananem tum kuat pa napton na ta sene chuher nyara here pura terni sene tu wane yare here pruwana wanti so hu ten derechka sulu chiratnika here hapa na te pichka na iru nekule wane ka sa to he te na chirka to pikira na te derech te porwaka chihinte ke e hechi o tania ayu hechi oro rechi o ta kaus mate chma na no ri hawata ni hamama soro re nentaru nastumata achuhe na katskater teter manaka hoes pur wanur ayu hen che rupana otta ayu hen ki rupana stuma mujer nie no re pansa no kistuma tera este mamir ka sapna re no terech ke tenai het ke tenika sain mahnia ka isnai mi tai piru ka chino te hai one kur no te hai win sapne no mis ka man anaska ene kur apna thali no mai hemeri wani shatan chirka wane pi intenumai reinten chenai wane pi hai has ka hamai are wan hatnika no man tu hai hat ka sau sereng re wane pi shirei nari otasa nari spura tenika tunaro ni wane pi hai tai rayuri tenika ayaten chischu herens ka hamai no tawana han tes chirka senai ayuri ayaten chapo no somoi karu wane pi no tawana han tes chirka man ka ayuri tenika aru sa man ka surru re kashare shia aire somoni arut ka wesne rehera por shin senan haten tes chirka ka sai senai man ka hamuri shia nai tre ayuri na chira na chuherpa ai ka gana mun na chuher wanepia ana mate rashata mate te chirka wanepia mustaiha kara pura hapa pa chira wanepi na mun ho u para nai hanai naya ana ne hutuma pang san kuai pa hura ter chira yare hero nuri wane wana wan hatia kashia musno ki mun tarat smais ka mun anu sku hin te kastu ha kara pureru mun hi kana yo kana o shi kana ai ma kana hotkeyu mun chon ni chuher pa anai wan mureu tarata yo inuma werri wan warin sino ton wachon sen mureu ni sen chuher mo hana hia. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsihoru sawhapa hit penteputska hikan wane wairukut tarat chiwahuma won pe origen wapu he origen ucho he origen parama he origen paparai mahanakana sau hapa pensou para hotos quat que te pitch na muito chuher hier kan eu kan kache hi pur hura hai otam sit yoto costum tu ahora que te pucho to yoto costum Anas Guayú soto hai hier kan to wayakan acha hai rashwa quat purana.